Con nosotros es la 1:08. La temperatura es de 28 grados. No se pierda este programa. Ya está con nosotros nuestra especialista, doctora Nadia Patricia Hernández. Medicina del deporte y nutrición deportiva. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Luali. Buenas tardes a todo el público. Muy bien. Ya los extrañaba. Nadia, 4 años con nosotros y otros más. Así es. Te hacen varias preguntas, Nadia. El tiempo es muy corto y vamos a ver 2. Te pregunta en especial, y yo le pregunto a usted, si alguna vez, sobre todo los atletas, les ha afectado el estrés en el desempeño durante alguna competencia. Te preguntan si es un mito eso o si en realidad afecta inclusive atletas de alto rendimiento. Y te preguntan también jugador de americano en especial, las lesiones en ingle, si es verdad, o sea que son muy comunes en este deporte y más o menos cuánto tardan en recuperar. Yo hago la pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, esto depende de cada paciente, pero te la hacen de forma general. Ya estamos listos, ya estamos preparados, comenzamos. Es la 1:09, 28 grados es la temperatura. Gracias si usted nos sigue a través de internet, www.eldiariodecoahuila.com, o si nos sigue a través de Twitter, @laprimera889, o nuestro Facebook, Radio La Primera Saltillo. Y bueno, antes de iniciar, Nadia, quiero recordarles que este sábado, 8 de octubre, celebramos el 30 aniversario del diario. Wow. Se escuchó muy rápido, ¿verdad? Así es. y en realidad es mucho trabajo. Nosotros tenemos 4 aquí. Nosotros tenemos 4 años en la estación. Y ha sido muy importante este trabajo y como lo menciona Pepe Torres muchas veces, o sea, viene en un promo, son millones y millones de ideas que se tienen en el trabajo y así. Plasmados en papel. Ya no me imagino en redacción. Así es. El equipo de redactores, periodistas, fotógrafos, es impresionante, porque uno agarra el periódico y así como que igual si lee rápido, pues tampoco lo lee tan rápido, ¿verdad? Porque se tarda uno que ahora está, pero es un trabajo impresionante de redacción y de, bueno, ¿qué le puedo decir? Así es, muchas felicidades al Diario de Coahuila por este 30 aniversario. Y pues bueno, pues a disfrutar. Así es. Doctora, lesiones en ingle y estrés durante la competencia. Vamos a empezar, no es porque sea el tema más corto, pero es algo que como médico del deporte a mí me toca detectar, más no me toca tratarlo. Para eso está el psicólogo del deporte. Como yo he mencionado aquí en otras ocasiones, en la psicología del deporte existe la psicología propia del deporte como una disciplina deportiva. ¿Qué factores afectan? ¿Qué factores no afectan? Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. En el fútbol, el público participa, se mete, grita y demás. En el tenis, mientras está llevando a cabo uno de los juegos, el público tiene que estar en completo silencio. Sí afecta. Claro que afecta, porque el tenista está acostumbrado a ese silencio, que si a alguien le suena el celular, alguien grita, cuando todo está en silencio, lo desconcentra. Entonces ahí entra la psicología, ¿no? Del deporte, así es. En cambio, por ejemplo, en otro tipo de juego de equipo, fútbol, béisbol, básquetbol y fútbol americano, donde el público es parte de, estimula, así es, al equipo. Entonces, esa es una vertiente. La otra vertiente es la psicología del deportista. ¿Qué le preocupa al deportista? Okay. Un problema familiar. ¿Qué le preocupa al corredor? Bajar tiempos. ¿Qué le preocupa al gimnasta? Quedarse con su primer lugar, ¿sí? Defender su podio de la competencia pasada. ¿Qué es lo que le importa al equipo? Volver a quedar campeón.
Entonces, ahí es donde el psicólogo tiene que hacer psicología del propio deporte y psicología del deportista, que no es coaching. Ojo con esto, Sí. que no es nada más déjame te aplaudo y No, vamos, para eso y échale ganas. para eso están los entrenadores, los coaches, para animar a su equipo. El psicólogo tiene que determinar qué factores van a actuar de manera negativa, qué factores van a actuar de manera positiva, en pro de qué, de que tu atleta mejore su rendimiento. Tú tienes una corredora que por problemas familiares trae mucho estrés, se acostumbró a subir al podio, tercero, segundo, primer lugar, dependiendo del tipo de competencia, y por ese estrés empieza a correr más o empieza a correr mal, no menos cantidad, sino mala calidad, por decirlo de cierta manera, aumenta sus tiempos, no alcanza el podio, y es un estrés, o sea, porque en la competencia del, no sé, de 3 meses anterior, le tocó podio y ahora estaba mejor entrenada y ni siquiera rozó el podio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el psicólogo del deporte es donde tiene que actuar. ¿Para qué? Para poder sacar qué es lo que le está perjudicando al atleta y tratar. Darle, en este caso, pues la terapia que necesita Así previa a la competencia. Hay muchos deportistas, por ejemplo, que se lesionan y se lesionan y se lesionan, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Porque solamente están somatizando algo que no pueden sacar ni siquiera con sus entrenamientos. Qué importante es la participación del psicólogo del deporte, porque tú me mencionabas, se afecta, o sea, sí va a afectar el rendimiento. Por un lado están problemas que puedan tener personales, pero por otro el estrés que tú mencionas que puede ser inclusive más importante para el atleta. Claro, porque si tú estás acostumbrada a correr 10 kilómetros y lo haces en 54 minutos y sabes que con 54 minutos alcanzas podio, no sé, segundo o tercer lugar, y ese día te esforzaste por hacer menos de 53, entonces estás más estresada por bajar ese tiempo que por hacer tu carrera como debe ser, y terminas haciendo más tiempo. Y los músculos reaccionan al estrés, el corazón, claro. Los pulmones, todos los involucrados. Te sientes más cansado mucho más rápido, y eso hace que te esfuerces más físicamente y mucho más emocionalmente. Entonces, si usted siente, es un atleta, que esto está pasando, vaya con el médico del deporte y vea si va a necesitar un psicólogo del deporte. Tal vez, y sucede, Nadia, es una lesión que ni siquiera queremos decir porque ya estamos enrolados en la competencia y empieza el dolorcito, pero no me aguanto, etcétera. También eso afecta bastante. Así es. Entonces vaya a una valoración. Doctor, es momento de irnos a un corte, pero cuando regresemos, las lesiones en la ingle por ejercicio. Muy bien. No se vaya, siga con nosotros. Regresamos. Es la 1:20, 28 grados es la temperatura. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida Saludable por la primera, por 88.9 de FM. Hoy es martes de Medicina, el Deporte y Nutrición Deportiva con la doctora Nadia Patricia Hernández. Y estamos hablando, bueno, ya hablamos, doctora, del estrés y las competencias. Si influye de manera importante y pues se tiene que derivar con el psicólogo. Se hace la evaluación, la hacen ustedes los médicos del deporte y ya dice si tú vas para el psicólogo. Así usted le eche muchas ganas. Si hay algo que verdaderamente le está afectando. Es que es algo que no podemos controlar. Necesitamos que alguien nos eche la mano. Igual podríamos platicarlo con Juan Carlos y que nos dé también su opinión. Aunque como psicólogo sí, también nos ayudaría, ¿sí? El psicólogo del deporte obviamente toma en cuenta el tipo de entrenamiento, la competencia, qué tan fuerte es la competencia, entonces obviamente va a ayudar mucho más a un psicólogo clínico, ¿sí? Pero también nos echamos
la mano del psicólogo clínico, obviamente. Nadia, lesiones en la ingle. Son comunes en los jugadores de americano. ¿Por qué? Y te preguntaron si se tarda mucho la recuperación. Y aquí nosotros pensamos, ay, pero están chavos, están chiquitos. Hay quienes, ¿verdad? Dicen, son de hule, parecen de plástico. Eso dejémoslo de los menores de 6 años. Eso ya no aplica para los adolescentes. Exactamente. Lesiones de ingle, jugadores de americano. Es muy común la lesión. Nada más que aquí vamos a generalizar, por ejemplo, estamos en el área inguinal. Primero que nada tenemos que descartar que no exista una hernia a nivel inguinal, ¿sí? Porque si es una hernia, sí se puede comportar como que alguno de los tendones de los músculos que salen a nivel de la ingle están inflamados. Entonces, lo primero es que descartamos que exista o no una hernia. El problema aquí es que el dolor inguinal del deportista, y más en el fútbol americano, ¿sí? No te aparece de un día a otro. Es un dolor que va incrementándose poco a poco. O sea, tú vas corriendo y de repente sientes el piquetito, pero no pasó mayores, no le haces caso. A la semana, 2 semanas, otra vez sientes el piquetito, hasta que el dolor se termina estableciendo. Y es muy parecido al de la hernia, porque el de la hernia, el saquito que se rompe, sí, va dejando pasar ahí al tejido que esté más cercano, y entonces va creciendo esa hernia, por lo tanto te va a dar dolores cada vez más intensos. Empieza sutil y se va. Exactamente. Y así es el dolor inguinal en el deportista. ¿Común en el fútbol americano? Sí. Aquí tendríamos que hablar posición. ¿Sí? En los linieros es más común. Es muy común. ¿Sí? Por la posición. Por la posición en la que inician su jugada. ¿Sí? Como que una sentadilla, pierna. Así es, pero también es común en el corredor, en el receptor, ¿sí? En los safeties, que son los rápidos, ¿sí? Entonces, que suelen hacer muchos sprints. Aquí la diferencia es el músculo que va a estar afectado y que va a provocar el dolor a nivel de la ingle, si es muy diferente el del liniero contra el corredor. Interesante, María. El problema es que si no se ataca a tiempo, si no se atiende a tiempo esta lesión, termina por afectar todo el complejo inguinal e incluso a nivel del pubis, y termina haciéndose una pubalgia o una pubitis. O sea, no nada más se queda localizado ese dolor en la lesión, no, abarca. Lo que pasa es que aquí ya hablamos de un problema de biomecánica al tener un dolor a nivel de la ingle. Otro va a tener que hacer el trabajo. Exactamente, empieza a haber como un desbalance muscular, la pelvis empieza a trabajar de la manera errónea, la cadera también, y todo el complejo de la cintura pélvica, lo que conlleva la pelvis, el sacro, la cadera y todo, sí, termina por afectándose de manera biomecánica. Entonces, terminamos con un problema muy grande por esperar a que se nos pase el dolor. Y por lo regular, pues empezamos, como lo hemos mencionado muchas veces, dejamos de tomar el analgésico, empezamos a hacer nuestros ejercicios. Ahora, antes del tratamiento, Nadia, ¿qué condiciona esta lesión? Mira, si el dolor empezó de manera súbita, pudo haber sido un sprint, es decir, corriste a máxima velocidad y no calentaste bien, o tu zancada fue mucho mayor a lo que normalmente es. Algo pasó, ¿sí? De manera súbita también puede ser por gimnasio, que te tocó hacer mucha sentadilla, desplante o prensa, como se le conoce, ¿sí? Te tocaba hacer máximos, metiste máximos, peso máximo, y te terminaste lesionando. O está aquel dolor que se va instaurando poco a poco por una fatiga muscular, donde el cuerpo no se alcanza a recuperar de un entrenamiento a otro, y existe además una sobrecarga de entrenamiento. Todo eso pues se va descartando conforme vas haciendo el diagnóstico.
Así es. tú como especialista. Y lo ideal y lo que tú recomiendas es, al primer síntoma es parar, ¿sí? Primero que nada es parar. Siempre como lo digo incluso en clase, respetar el dolor. se respeta. Tienes que respetar el dolor. Si tú no respetas el dolor, tu lesión se va a agravar tarde o temprano. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. ¿Sí? El dolor que aparece durante el ejercicio está diciendo que hay algo mal, algo está pasando, que por eso te están mandando una señal de dolor. El dolor que aparece después de hacer ejercicio, ese es normal. Detienes el ejercicio. En este Detienes caso el el chavo ejercicio. estaba jugando americano, te dolió, fue sutil, lo detienes. Lo detienes. Aquí lo ideal es descansar 2-3 días y volver a hacer tu ejercicio. Muchas veces con el reposo es más que suficiente, ¿sí? Sobre todo cuando va empezando el problema. Otras veces no es suficiente. Tú regresas de tu reposo, vuelves a hacer el mismo movimiento y te vuelve a dar el dolor. Ahí ya nos está hablando que el problema ya está más grave de lo que uno piensa, porque es algo muy característico en el deporte y no solamente en el deporte, en todo. Si no nos duele, pensamos que no estamos lesionados. Sí, exactamente. ¿Sí? Si duele poquito es de que poquito. Es una lesión bien chiquita. Así es. No, no sé si el dolor se comporta. Así es. Ahora, en el deporte nosotros clasificamos las lesiones de acuerdo a si el dolor es, aunque estés sentado, estés acostado, estés caminando, el dolor aparece cuando terminas de hacer el ejercicio o el dolor aparece durante el ejercicio. O sea, ya dependiendo la aparición del dolor, nosotros podemos decir a grosso modo, ¿sí?, la severidad del daño. Y ya para hacer el diagnóstico, pues son otras pruebas que ustedes Sí, aparte tenemos, a hacen. nivel de la ingle, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el músculo afectado. ¿Qué pasa en la ingle? Llegan músculos, por ejemplo, sí, que vienen del abdomen, a nivel de lo que es la sínfisis del pubis, justamente llegan ahí. Entonces muchas veces ahí está el problema y se irradia o se siente a nivel de la ingle, ¿sí? Entonces llegan músculos, salen músculos y pasan músculos, porque hay un músculo en especial que sale de la cintura por la parte de atrás, nos rodea, ¿sí?, y pasa por la parte de enfrente para meterse a la pierna. Y ese es el músculo más importante que nosotros tenemos a nivel de la cadera. Entonces no dar por hecho que porque me duele ahí es justo ahí donde estoy lesionado. Eso el médico es el que lo va. Tenemos aquí lo importante a nivel de la ingle es determinar cuál es el músculo que está causando la lesión a nivel de su tendón y qué fue lo que lo causó. Porque muchas veces hay un desgarre a nivel del músculo y el dolor se está manifestando en la ingle. Ay, Nadia, tanto que decir. Bastante. Es tan importante. Y nos falta el tratamiento. Lo dejamos para nosotros. Claro que sí. Doctora, ¿dónde te encontramos? Anótele, por favor. Claro que sí. Sport Med Clinic está en Torre Médica, en el consultorio 310. Teléfono es el 485-1160. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche los atendemos. Muchas gracias. Gracias. A usted le agradecemos mucho su atención, quédese con toda la programación de la primera. Gracias. Luis Rentería en controles, Vero Martínez en redes sociales, José Torres en dirección y producción. Esto fue Vida Saludable. Mi nombre es Luani. Hasta mañana.